Ok, bienvenidos a Fotomundos, el espacio donde hablamos de fotografía, de viajes o de todo junto, ¿no? Y hoy tenemos a quizás una de las mejores fotógrafas de Latinoamérica, o al menos así me la presentaron a mí hace unos años. ¿Es cierto eso, Dolores? Dolores Medel, buenos días. Bueno, buenas noches desde aquí, desde Saigón. Buenos días en México, creo, ¿verdad? Buenos días, son las 9 de la mañana en México. Y es Pues cierto que es una de las mejores fotógrafas de Latinoamérica. no sé, pero suena bonito que te consideren así. Pero también es una gran responsabilidad. O sea, Mm, pesa, ¿no? Pero suena bonito. Dolores, la primera pregunta que yo te quería hacer, porque eh, siempre nos podemos definir, ¿no? Como un tipo de fotógrafo, fotógrafo de viajes, fotógrafo de bodas, fotógrafo de stock. ¿Cómo te definirías a ti? Porque yo te hago esta pregunta porque yo te conozco hace ya unos años y no sabría cómo definirte, porque bueno, para mí tú eres fotógrafa conceptual o artista, ¿no? Conceptual. Pero es cierto que he visto que utilizas la fotografía documental, por ejemplo, en tu trabajo. Entonces, ¿cómo te definirías tú? Fíjate que también para mí es bastante complicado definirme o definir como qué tipo de foto hago y es una pregunta como recurrente cuando he tenido este tipo de charlas o, por ejemplo, también con mis estudiantes, yo doy clases, entonces luego también me preguntan eso. Y siempre termino como echándoles así un súper discurso para terminar diciendo, no sé, porque es verdad que creo que en la fotografía los géneros no están como muy bien definidos, o sea, que puede ser como que todo puede ser documental o todo puede tener como una intención documental o todo puede nacer a partir de un concepto. La verdad es que no sabría definir. Sé que no soy, por ejemplo, no soy fotoperiodista, no soy una fotógrafa de viajes, aunque me encanta viajar. Y creo que el viaje es parte de lo que hago, de mis objetivos para hacer foto, ¿no? O sea, como que siempre digo, yo quiero hacer foto para viajar y quiero viajar para hacer foto, ¿no? Es como parte de los objetivos, pero no soy tal cual como una fotógrafa de viajes. Em, y la verdad es que no sé, yo creo que a lo que más me ha acercado es a que me gusta usar la ficción. O sea, es como que quizá ando por ahí tratando de hacer una especie de fotoficción, quizá, eh, porque me gusta escribir, me gusta el cine. Entonces, tal vez en mi cabeza lo que intento hacer son como historias que no veo en el cine o que no veo en la escritura. Y para eso uso la foto, ¿no? Es mi herramienta. Pero así tal cual decir, soy una fotógrafa, no sé, documental, y no, tampoco, no me siento como que ese término no siento que me defina. eh, y, y una foto artística, pues sí puede ser también, pero también yo creo que ese término engloba muchas cosas, y podríamos ahí estar básicamente todos, ¿no? Y foto de autor, tal vez, que es como también es como un concepto que últimamente, bueno, en los ¿Foto, últimos años perdona, Dolores? he ido trabajando mucho. ¿Foto doctor? De autor, sí, que por lo menos en México se maneja mucho, ¿no? Es la primera vez que escucho eso. Bueno, tiene muchos años en México usando, y en América Latina, y me parece que en España también hacen algo. Hay algunos autores Ah, españoles. fotos de autor, has De dicho. autor, Ah, vale, vale, sí, 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 sí. sí. Es que ¿Escuchaste? escuché fotos doctor. Entonces No, de autor. de autor, sí, sí, claro, 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 sí, sí, joder, claro. Sí, 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 o sea, puede que sea por ahí tal vez, pero tampoco estoy tan segura. Eh, No. Dolores, después te voy a preguntar una cosa que creo que es muy importante,
y puedes aclarar un poco a la gente que nos está escuchando cómo haces eso, ¿no? Porque yo creo que es súper complejo, ¿no? El tema, has hecho una comparación con el cine, con la ficción, ¿no? Lo que pasa es que la gente que hace cine, quiere hacer una ficción, tiene el vídeo para eso. Nosotros tenemos, o tú tienes la foto, y yo lo veo como muy, muy complejo. ¿Eh? Pero antes de eso, yo quiero preguntarte una cosa, ¿no? Hemos hablado de tu definición y tú siempre dices que cuando das clases, ¿no? Tienes que hablando un montón. Pero tú imagínate que conoces a alguien y, no sé, imagínate, tienes una cita a Tinder, conoces a alguien por Tinder y te preguntan, ¿a qué te dedicas? No te vas a Soy poner a fotógrafa. explicarle porque el tío va a salir corriendo. Bueno, la tía, no sé. ¿Qué le dices? Sí, obvio. Soy fotógrafa y ya, o sea, Fuera. y listo, ¿no? O sea, y si me preguntan si qué tipo de foto hago, de todo. Y Y ya tampoco me voy a poner a... Dolores, una de las cosas que a mí me costó más trabajo decir fue el decir soy fotógrafo, ¿no? Porque claro, es un concepto un poco abstracto, ¿no? Al menos en España no hay como una formación reglada de fotografía, y hay cine, hay imagen, sonido, pero claro, ¿cuándo es realmente uno fotógrafo? Un profesor mío me dijo una vez, por ejemplo, a ver, tú estás ya cobrando dinero, estás trabajando, estás cobrando dinero por hacer trabajos de fotógrafo, pues ya lo puedes decir, ya puedes decir que eres fotógrafo. Hay otro fotógrafo amigo mío que me dijo, yo creo que uno no es fotógrafo hasta que no le... La gente alrededor no es capaz de distinguir su estilo, de ver una foto suya y decir, esta foto es de este fotógrafo. Hasta ese momento uno no puede ser fotógrafo. Y yo creo que lo tuyo sería todavía como más complicado, ¿no? Porque lo tuyo tiene ya mucho de arte, ¿no? ¿En qué punto una persona puede decir, soy artista? Todavía más complejo. Bueno, no sé si usted considera artista, eso es para empezar. Sí, 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 sí. Creo que estamos, sí me considero dentro del rubro del arte, pero no, como decía antes de empezar formalmente la charla, no como artista visual tal cual, ¿no? O sea, pero creo que sí la fotografía tiene que ser considerada un arte, aunque no toda la fotografía que se hace necesariamente puede ser un arte, ¿no? Yo creo que la fotografía es muy noble, o sea, es como una herramienta muy noble y que sabemos que está en todos lados. Entonces, sabemos que hay mucho prejuicio en torno a este tipo de oficios, que fíjate, para mí es un oficio, tanto ser fotógrafo como ser artista. Em, y eso, empezando de ahí, creo que hay que empezar como a respetar los oficios, que es tan valioso como ser médico, como ser ingeniero, como ser, eh, no sé, carpintero, cualquier tipo de oficio, ¿no? Entonces está el oficio de ser fotógrafo y está el oficio de ser artista y a lo mejor dentro del oficio de ser fotógrafo pues hay cuestiones artísticas. Entonces, sabemos que creo que en todas las sociedades, o por lo menos en las sociedades nuestras, hay mucho prejuicio en torno a quienes nos dedicamos a este tipo de oficios. No, no te va a dejar dinero, o, o eso, de eso no vas a vivir, ¿no? Es como enfrentarte a ese tipo de cosas, es como, a lo mejor no digo que soy artista, o mejor no digo que soy fotógrafa o fotógrafo. Eh, y creo que de ahí viene como esta dificultad para autonombrarse. Y es verdad que definirse así como artista es todavía más difícil porque, pues porque de entrada creo que hay mucho mito alrededor de la figura del artista, ¿no? O sea, ¿qué es ser artista? Ahí tendríamos entonces que empezar a hablar de qué es el arte también. Pues, estaríamos aquí hasta Año Nuevo, ¿no? O sea, o hasta, no sé, hasta Día de Reyes o más, Semana Santa, y no acabaríamos. Em, la verdad, pero creo que tiene que ver con esta figura de artista que se creó quizá en el siglo XVIII, XIX,
donde se le endiosó, ¿no? Así de esta onda, como, sí, justo de este halo divino, muy Dalí, ¿sabes? Así de artista, tocado por Dios. Muy viva, Es, muy vivo. sí, ajá, y de esta onda de esa vida incluso trágica y de vivir intensamente y todo. Y luego te das cuenta que la vida de los artistas es súper común generalmente, que sí hay gente que se quedó en esta onda de sexo, drogas y rock and roll muy de los 70, muy de ese artista de rock, ¿no? Este, eh, pero no, o sea, para mí es un oficio y que trato también de platicarlo con los estudiantes, con la gente a mi alrededor, decir, pues es que hay que trabajar y hay que tener una disciplina y quizá no es tan común como otras disciplinas, pero tiene también su técnica, o sea, hay que quitarle como creo que ese halo de que los artistas son solo los que estudian en una escuela de arte, porque creo que no es cierto que estudiar en una escuela de arte no te hace artista, y que el artista es como un ser divino, así como que dices, pues no, porque creo que eso también como que bloquea muchas cosas y, y hace que mucha gente que piense que para ser artista necesite tener como esta vida de tragedia y no necesariamente, o sea, digo, muchas vidas trágicas, ni modo, se relacionan, pero no necesariamente tienes que ser así, no sé si me explico. Y, y que también que hay que darle su valor o sea, no sé, en la Edad Media, en el Renacimiento, no había diferencia entre un artista y un artesano, ¿no? Tenían el mismo valor, o sea, ante la sociedad eran igual de valiosos. Y en algún punto eso se quitó, y entonces ya el artesano como que bajó de nivel. Y el artista subió, ¿no? Y ya era como el ser así supremo. Y dices, pues no, o sea, creo que tienen el mismo valor y creo que hay que ponernos al mismo valor y que por una parte recuperar ese respeto a las artes, que también creo que hay un problema en muchas de nuestras sociedades de parte sobre todo de gobiernos de no apoyar las artes, de no apoyar la cultura. Y por otra parte está esta onda que es muy contradictoria de elevar al artista como si no necesitara dinero para vivir, ¿no? Entonces llega gente que te pide que hagas las cosas como porque eres artista, ¿no? Claro, Sí, porque pues te sí, gusta pero... hacerlo, para ti no es trabajo, ¿no? Entonces, Ajá, casi, casi, toca casi, correcto, sí. ¿no? Sí, entonces por eso te digo, o sea, estar en este plano que de tener al artista como Dios, por un lado es como que te sube el ego, ¿no? Pero por otro pero no quieres que te cobre, porque según tú, yo lo hago por pasión, pues sí, pero también cómo, ¿no? O sea, como eso, es como muy contradictorio. Y Dolores, ¿qué hace una persona que se dedica, porque por ejemplo tú expones en museos, ¿no? Eh, ¿Qué hace? ¿Cómo es la vida de una persona, de un artista, ¿no? Vamos a definirte como artista, ¿vale? Aunque tú no quieras. ¿Qué haces tú por la mañana cuando te levantas? ¿Cuál es tu rutina, no? Porque tú estás hablando ¿no? de que tienes que currar, que tienes que trabajar, ¿no? Eh, y es una de las cosas que yo creo más misteriosas o que menos se sabe, ¿no? Entonces, para todo el mundo que nos está viendo ahora, para todos los millones de personas que nos ven, de que cómo puede producir dinero, cómo puede vivir un artista. ¿Qué es lo que haces tú? Por la mañana te levantas, te despiertas, por ejemplo, a las 12 del mediodía, algo así, como buena No, gente. no, no, no. Pues bueno, ahorita estoy de vacaciones, porque es diciembre, son vacaciones de Navidad. Pero, bueno, generalmente trabajo en la universidad. Tengo un trabajo en la Universidad Veracruzana, doy clases. Y además, ahorita estoy trabajando en un par de proyectos. Un proyecto, sí, personal, que, que el que sea personal significa que tengo yo mis propios tiempos, pero que por lo mismo tengo que como disciplinarme y ponerme yo digamos, como metas diarias, ¿no? Entonces, creo el trabajo del artista, o del fotógrafo que tiene como estos proyectos personales,
es de mucha investigación, de leer mucho, de ver cosas. Eh, la ventaja es que tienes como, digamos, como tu tiempo, tú lo distribuyes, ¿no? Bueno, eso Em, puede ser una ventaja, pero también un inconveniente o una maldición, porque como no sepas distribuirte bien el tiempo, sí, a veces te va mal, o sea, a veces como que es un reto, ¿no? O sea, como dices, sí es un reto, hay que aprender como, pero como, sí, es eso, hay que aprender a hacerlo porque si no sabes que tienes un límite de entrega, un tiempo de entrega y que si no lo haces ya no vas a tener más tiempo, ¿no? Entonces, pues básicamente es como mucha investigación y perdón, y, y estar, pues también mucho como coordinando con quién vas a hacer las fotos cuando tienes que hacer fotos. Creo que eso luego es algo que te lleva mucho tiempo, no sé si a ti te pasa también, que tienes como ideas en la cabeza de ya tengo la foto, pero necesitas trasladarte a a un lugar o coordinar con gente para hacer ese tipo de imágenes, obtener como digamos, los props. Entonces, como coordinar eso te lleva tiempo, o sea, es como que el más tiempo de preparación que el tiempo de tomar. Y también, pues, pasamos mucho tiempo en la postproducción de las fotos, ¿no? Creo que eso es de las cosas que nos llevan más tiempo. Estar sentado frente a la computadora, retocando, produciendo y todo eso. Y aparte, pues, tengo que preparar también mis clases y tengo que, pues, pues, hacer mi vida normal de limpiar la casa, hacer de comer, o sea, lo que hace cualquier persona, ¿no? Ir al supermercado, hacer pues, los lo que... artistas también van al supermercado, limpian la casa. Pues claro. Pero tú limpias la casa de una manera artística, ¿verdad? No, normal. Dolores, Normal. hay una cosa que yo tengo mucha ganas de preguntarte, porque esta pregunta la he hecho mucho y nunca me han dado respuestas, ¿cómo se dice?, contundentes, exactas, algo concreto, ¿vale? Yo sé que tú expones, de hecho, tienes varias cosas expuestas actualmente, ¿no? En varios museos. Ahorita solamente hay una expo en Tucson. Mm. Has estado en Foto España, ¿no? En varias veces, en Y varias sí, exposiciones, ¿no? Tienes varios proyectos. Entonces, la historia es, imagínate, alguien que nos está escuchando ahora, quiere exponer, ¿vale? Tiene la idea, tiene todo, tiene el proyecto y lo que quiere hacer es exponerlo en algún sitio. ¿Tú puedes dar algún consejo a quién llamar, a quién escribir, dónde dirigirse, algún truco, algo concreto para alguien que quiera exponer? ¿Qué puedo hacer? pues yo creo que lo primero es que hay que hacerlo de manera independiente. O sea, Mm. si tú quieres exponer, creo que puedes exponer en cualquier lugar, ¿no? En el café de un amigo, en tu escuela, en, no sé, en algún sitio. Creo que generalmente hay sitios como los cafés y restaurantes que luego abren como sus puertas, ¿no? Hay varios de estos sitios que abren sus puertas y hay otros que sabemos que no. Pero si tú vas a comer a un café o a un restaurante y ves imágenes, pues sabes que quizá puedes tener acceso a colocar ahí tus imágenes, ¿no? Puede ser ahora para ahí es una bronca porque tienes que financiarlo tú también, o sea que es caro exponer, eso sí, es como que quede claro que es caro exponer. Lo ideal es como vender la obra después, para que por lo menos eh, recuperes la inversión. Ahora, para exponer en estos como lugares más grandes, museos y demás, pues yo creo que ahí se llega siempre a través como de convocatorias, de concursos, de estar aplicando a este tipo de convocatorias. Por ejemplo, Foto España tiene una convocatoria que es descubrimientos, que yo así llegué o sea, apliqué a descubrimientos, me seleccionaron y, y
y por ejemplo dan un premio que se llama Justo Descubrimientos, que no gané, pero como vieron mi trabajo, que es, es un visionado de fotografía, después me llamaron, o sea, alguien, uno de los curadores que estaba ahí vio mi trabajo y después me llamaron para exponer en Foto España. Entonces, muchas veces la apuesta para aplicar a concursos no necesariamente es ganar en concursos, yo creo que es que te vean, ¿no? O sea, que te estén viendo, porque no necesariamente ganas cuando ganas, no sé si me explico, o sea, es que a alguien por ahí se le va a quedar, ah, mira, está el trabajo de esta fotógrafa, puede servir para esta exposición porque es esta temática que nos interesa y entonces te traemos. Y así ha pasado y la verdad es que creo que es ir haciendo eso, estar como moviendo tu trabajo, que eso es parte también de lo que hay que hacer. Ahora que me preguntabas cómo es la vida de fotógrafo, otra parte que no dije, pero que ahora tengo la oportunidad de decir, es que uno se vuelve como su propio agente, ¿no? O sea, porque yo no tengo a alguien que me esté como representando, me encantaría tenerlo, porque también no soy muy mala para eso. O sea, quisiera tener más tiempo y tener como más habilidades, ¿no? Para mover el trabajo, que es lo que haría como un representante artístico. Pero uno tiene que volverse su propia gente y estar viendo como qué convocatorias hay, qué concursos hay, a dónde puedo meter mi trabajo justo para andarlo moviendo y que se vea, ¿no? Y eso es bien complejo y puede llegar a ser frustrante. La mayoría, yo sobre todo cuando empiezas así de, ay, no me seleccionan. Pero yo creo que si aplicas, no sé, a 10 en un lapso de, no sé, 2 años, pues a lo mejor te seleccionan en uno, ¿no? Y siempre eso también lo trato de compartir con los estudiantes. Digo, o sea, si supieran cuántas veces me han dicho que no, o sea, uf, ya ni me acuerdo, o sea, y ya tengo esa tolerancia, ¿no? A la frustración de que me llega el mail y dice, ah, gracias por participar. Ah, bueno, pues ya, ni modo, pero es estar y seguir y seguir y estar, y algún día en algún momento va a haber alguien que se va a interesar por el trabajo y entonces pues va a estar la exposición por ejemplo, en Tucson, que así pasó, o sea, hubo una convocatoria, yo mandé mi trabajo y me seleccionaron y por eso está ahorita en la exposición en Tucson. ¿Tendrías algún truco o alguna sugerencia a la hora de tú seleccionar unas fotos para un concurso o otro, para alguna convocatoria? ¿Tienes alguna, o tienes ya tu trabajo cerrado, por ejemplo, 7 fotos, y esas son esas 7 fotos las que mandas a todos los sitios? ¿O va a depender del sitio? No, es que depende de la convocatoria, porque no puedo aplicar a todo, o sea, hay miles de convocatorias todo el tiempo. Por ejemplo, WordPress Photo ahorita tiene abierta su convocatoria. Yo no tengo como un trabajo para WordPress Photo, entonces podría mandar, porque ahorita WordPress Photo ya tiene como más apertura, ¿no? Antes era como muy cerrado a que tiene que ser fotoperiodismo y de ahí no sales, ¿no? Y a los géneros fotoperiodísticos. Y ahorita creo que ya tienen como por ahí otra, eh, o sea, un área donde podría participar, no la he checado bien, pero la voy a checar. Este, pero, o sea, si están hablando si por ejemplo, si fuera un WordPress Photo de hace 10 años, como mandar mi trabajo a WordPress Photo y, y lamentarme de que no me seleccionen es absurdo, porque, o sea, porque sé que ahí no va mi trabajo, ¿me explico? O sea, digamos, hablando del WordPress Photo hace años, ahorita te digo que creo que ya abrieron como ahí algo donde podría, pero no he checado bien. Entonces, creo que tienes tú que leer bien qué está pidiendo. Generalmente las convocatorias de exposiciones, pues son los curadores y los investigadores que tienen una temática, ¿no? Y quieren recibir fotos de esa temática. Y si tú no sigues como el lineamiento que te está diciendo, manda las fotos así, o fotos sobre este tema, pues
pues si no te seleccionan, pues ni te pongas triste porque es obvio que no te vas a seleccionar, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay como que leer, la recomendación sería, pues lee bien la convocatoria y o sea, y ve dónde tu trabajo puede entrar, ¿no? Eh, yo no soy como muy de la idea de que uno se tenga que adaptar a las convocatorias, sino más bien buscar convocatorias donde tu trabajo entre. Pero hay gente que sí lo hace, ¿no? O sea, que se lanzan convocatorias, que hay de todo tipo de este tipo, o sea, hay nacionales, estatales, nacionales, internacionales, etcétera, donde te dicen, el tema es la contaminación ambiental, y entonces alguien la ve y dice, ah, entonces voy a hacer fotos sobre contaminación ambiental y las voy a mandar. Yo no podría hacer eso, yo más bien busco como dónde mi trabajo que ya hice puede caber, pero no que me manden a hacer fotos las convocatorias. Ok, y me gustaría preguntarte ahora, Dolores, sobre un libro que tienes que se llama Hacemos nuestro río. Hacemos nuestro río. Y Es- me llamó mucho la atención, yo vi el libro, lo tienes en tu página web, y me llamó mucho la atención que lo defines como un libro para niños. Sí, es un libro para niños y es un libro colaborativo, o sea, no lo hice nada más yo, es un equipo de trabajo que lo hicimos sobre el río Papalhuapan, que es el segundo río más caudaloso de México, o tercero, no me acuerdo, pero bueno, es uno de los ríos más caudalosos del país y que está en el estado de Veracruz. Entonces, conecta varios municipios y, bueno, yo fui convocada realmente para trabajar en un proyecto sobre el río, sobre lo que tuviera que ver con ríos, ¿no? Un proyecto que empezó a trabajar una curadora, una investigadora que se llama Catalina Pérez, que es mexicana. Y como ella tiene familia en esta zona, en uno de estos pueblos que atraviesa el río Papaloapan, pues de pronto como que empezó a gestar la idea de trabajar en torno al río Papaloapan solamente y a niños y niñas porque ella vivió su infancia ahí. Entonces decía que cuando yo era niña no había ni bibliotecas, que ella es bibliotecaria de origen y bibliotecóloga, perdón, y tampoco había como este acceso a fotolibros. Entonces, como que generalmente ya ves que hay un boom de fotolibros y no hay como fotolibros para niños, casi. O bueno, yo no he visto. Pero, Probablemente hay. Dolores, qué son fotolibros para niños? Porque, bueno, libros son escritos, claro, para niños son libros que tienen un vocabulario no tan difícil, ¿no? Pero fotolibros para niños, ¿cómo qué son? Pues dirigidos a infancias, ¿no? O sea, como que hay muchos de los autores que hacen libros, fotolibros, que no son como los catálogos de fotos, sino, digamos, un trabajo como más conceptual eh, sobre su fotografía, que el libro en sí es como el proyecto y no tan, o sea, las fotos contribuyen al libro, el fotolibro es el proyecto, digamos, como hacer su película. Yo lo veo así como hacer una película, pero este, eh, y no había algo como dirigido a niños. Y hay muchos libros para infancias, generalmente son muy caros. O sea, yo también en algún momento que estuve estudiando sobre promoción de lectura veíamos mucho sobre libros infantiles y como que siempre se maneja mucho la ilustración, ¿no? En los libros infantiles. Casi todo es ilustración, que son muy bonitas además. Creo que hay mucho trabajo para ilustradores en la literatura infantil y juvenil. Em, y la foto no, casi no. Entonces también como que hacer un trabajo con fotografía
dirigido a infancias era algo que nos llamaba poderosamente la atención. Sobre todo porque el objetivo de esta chava, esta muchacha, chavala, no sé cómo digo, este, Chavo, te entendemos. El Chavo del Ocho, creo que todavía sigue emitiendo en España el Chavo del Ocho. Conocemos el vocabulario mexicano gracias a esa serie. sí, ¿verdad? No, en toda América Latina, hasta aquí, yo ya no veo el Chavo del Ocho hace muchos años. Ya. La mejor serie de la historia, desde mi punto de vista. ¿Verdad? Hablando totalmente en serio. Em, también podríamos dialogar mucho sobre eso. Solo cuando estaba Don Ramón, pero bueno. Este, y decía, o sea, me pareció bonito que el objetivo fuera como algo para niños y niñas. Era algo que no, la verdad es que no lo había trabajado y me pareció realmente muy, muy lindo. Entonces fuimos dos fotógrafas y en el trayecto se fueron uniendo personas, ¿no? O sea, se unió Adolfo Córdoba, que es un poeta, escritor que está especializado en literatura infantil y juvenil. La otra fotógrafa es de Neruy Abril, también, que también es veracruzana. Y se unió, por supuesto, un ilustrador, que hay un mapa en el libro, no sé si lo viste, sobre el río Papaloapan, que se llama Cuauhtémoc Huesca, un nombre muy mexicano. Y bueno, lo editó una organización que está en la Ciudad de México, que se llama Casa Gallina, que no es como una casa editora, sino más bien como es una organización que se dedica como a trabajar temas de comunidad, y le interesó la idea, entonces pues editaron el libro, que es un libro de distribución gratuita, que es justo para que se active en escuelas, con promotores de lectura, para que llegue a niños, o sea, generalmente para que llegue a los niños del río, que viven cerca del río, y no como para que esté en una librería vendiéndose y que no sea accesible. La idea era que fuera justamente accesible. Y fue un trabajo bonito, la verdad, fue una muy buena experiencia. Me gustaría preguntarte también por algunos de tus proyectos, Dolores, pero antes me gustaría preguntarte una cosa que tienes en tu página web sobre tus proyectos, que es la frase, todos mis proyectos son en realidad uno. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Pues que todos están conectados, ¿no? O sea, todos, para mí, como que es un gran proyecto y son como una especie de capítulos, digamos, de lo que te va interesando, pero un proyecto como que se liga con el otro. Eso lo sé yo, ¿no? Eh, por eso digo, es en realidad uno, porque todos están conectados. Uno ha llevado al otro a existir. Entonces, un proyecto ha nacido del otro. Entonces, pues por eso para mí son como capítulos o subtemas, digamos. Yo te Algo más. conocí, cuando yo te conocí fue por uno que se llama conticinio. Continuo. ¿Qué significa conticinio? Conticinio es una palabra muy vieja, que ya no se usa, es del español antiguo, que significa, es para definir la hora de la noche en que todo está en silencio. La hora de la noche en la que todo está en silencio. Sí. Sí, en la antigüedad había como términos para definir cada hora de la noche y hay una hora de la noche en la que todo está en silencio y ese es el conticinio. Por ejemplo, hay una hora de la hora donde se despierta, donde empieza a amanecer, ¿no? Y me parece que ese es el galicinio, como del gallo, ¿no? Que despierta el gallo. Es no me acuerdo de los otros términos, pero conticinio es como que me encantó, me pareció súper poético y dije, claro, tiene que ser. Y háblanos de conticinio. Porque para todos los que nos están escuchando y que no conocen tu proyecto, yo se lo aconsejo mucho. Cuando yo he hablado de ti, o he hablado de otros artistas o de otros fotógrafos más conceptuales, eh, la gente,
Yo, bueno, primero que yo no me muevo mucho en círculos de fotografía, no tengo muchos amigos fotógrafos, conozco a varios, pero bueno, no suelen ser mis amigos, ¿no? Y después los pocos con los que tengo más relación son más fotógrafos de documental o muy pocos fotógrafos conceptuales. He conocido a muchos en mi vida, pero no he podido hacer mucha amistad con ellos. Me suelen caer bastante mal. Pero bueno, en definitiva, lo que te quería Pero decir no es, sé. cuando he hablado de tu proyecto, por ejemplo, que a mí me gustó un montón, la gente siempre ha sido muy reticente, la gente que yo conozco, ¿no? Porque la fotografía conceptual cuesta mucho, es muy personal y a la gente le cuesta mucho, ¿no? Escuchar, ver este tipo de fotografía. Pero yo le aconsejo a la gente que entre en tu web, que por cierto, ¿tu web cuál es? doloresmedel.com, imagino, ¿no? Punto com. Sí. doloresmedel.com y Hice con eso entre mis amigos, porque cuando empecé a cuando abrí la web, pues dije, no, pues ya tengo web y es doloresmedel.com. Y entonces un amigo empezó a decir, Dolores Medel, y decía .com. Y entonces ya ahora cada que me ve, me saluda y me dice, hola doloresmedel.com. Y ya todo se extendió y mucha gente cuando me saluda me dice, doloresmedel.com, ¿cómo estás? yo te pregunté Y antes si estuvo Medel bueno. es tu apellido de verdad o era algo artístico, porque la verdad es que suena bastante bien. No, sí es de verdad. Es normal que seas artista con ese apellido. Es imposible no serlo. Muy suerte. Bueno, Agradecido con los abuelos. lo que te contaba que yo le aconsejo a la gente que vea, aunque no estén interesados en fotografía conceptual o les cueste más trabajo ver ese tipo de fotografía, que vean este proyecto porque, bueno, creo que es muy interesante, es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Y bueno, cuéntanos un poco de qué va. Puedes Em, contarlo, ¿no, Dolores? ¿Cómo? Que puedes hablar de este proyecto, ¿no? Es que yo sé que es muy personal. No, sí, sí puedo. Bueno, es sobre la muerte, básicamente. Eh, ahí viene por qué se liga con todos. Cuando yo estaba haciendo un proyecto anterior que se llama El Fondo de la Sombra, que es justo sobre historias de familia de parte materna, ¿no? De la familia de mi madre, y era como una manera como de honrar a mi madre que en ese momento estaba muy enferma. Y, y justo mi mamá estando muy enferma, también cae enfermo mi papá. Entonces imagínense el estrés, pero enfermos de mal, o sea, cáncer, ambos. Eh, entonces fue una época súper estresante en la que yo recuerdo muy bien que decía, es que yo necesito silencio, o sea, necesito silencio en la vida. Entonces, en algún momento navegando en Facebook, que ahora ya no uso Facebook, pero en ese momento sí tenía, eh, fíjate qué curioso, encontré justo como una publicación donde decía conticinio, hora de la noche en donde todo está en silencio. Y, wow, o sea, eso quiero, o sea, quiero como eso en mi vida. Y dije, voy a hacer un proyecto que se va a llamar Conticinio. O sea, tuve el nombre del proyecto antes del proyecto. O sea, le puse nombre primero. Y lo empecé a hacer como, o sea, tuve la idea, la conceptualización del proyecto cuando todavía no acababa el otro, porque nació, digamos, como en ese inter, ¿no? O sea, ya tenía algunas imágenes y bueno, luego lo empecé a trabajar, murió mi papá y por supuesto era como toda esta onda que estaba en mi mente en ese momento, que tenía que ver con enfrentarte a la muerte, con cómo manejar la muerte, con el silencio y mucho como con los sueños, porque yo los soñaba mucho, 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 mucho. Entonces era como que para mí conectarme con él a través, o sea, tenía ahí un rollo que la muerte y el sueño, o sea, que es real y que no, que eso es algo que además yo también ya había trabajado antes en un proyecto que no está en mi web, pero que ya había yo estado como
trabajando antes este rollo de qué es real y qué no, que seguramente tú viviendo en donde vives es un tema que has puesto a analizar, porque es algo que el budismo toca mucho, ¿no? Entonces, bueno, que estas filosofías orientales tocan mucho, la realidad es una ilusión. Y entonces, bueno, empecé como a decir, bueno, voy a hacer este tipo de imágenes que tengan que ver con silencio, o sea, un silencio visual, eh, y, 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 y que tengan que ver también con el tiempo, que son conceptos súper abstractos que es muy difícil, creo, poner en fotos, pero que de alguna manera se logran, ¿no? O sea, empiezas a como a manifestar las emociones que tienen que ver con silencio, tiempo, muerte, eh, y los sueños, que creo que van todos de la mano, o sea, que todos estos conceptos se relacionan, se interrelacionan, y cómo trabajas con eso para en la foto, ¿no? Y es una manera de también de sanar no de sanar, pero quizá de sobrellevar el duelo. Por eso también ese proyecto es súper oscuro, ¿no? Yo creo que también ahí empecé una racha muy, muy oscura en mi trabajo. Bueno, ya venía un poco de antes, pero pues fue de alguna manera inconsciente y luego dije, claro, pues es que es mi duelo, ¿no? Es como una manera de presentar lo que estoy viviendo. Y de eso Cuando, va con Ticini. cuando te planteas este proyecto, empiezas a pensar en la foto que vas a hacer y claro, estamos hablando de fotos de ficción. Necesitas modelos, ¿no? ¿Cómo trabajas? Pues con amigos, casi siempre busco gente que, con la que esté cercana. Creo que eso es una de las cosas más difíciles, es conseguir la gente con la que trabajes. Pero cuando la tienes ya, creo que tienes parte del proyecto, cuando tienes ya los conectes, digamos, ya tienes gran parte del proyecto hecho. Y eso es para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Ya sea de viajes, creo que tú sabrás, un proyecto documental, un proyecto periodístico, tienes que tener los conectes. Entonces, sí tengo en la mente como ideas de las fotos que quiero hacer y necesito, por supuesto, necesito modelos, necesito gente que quiera colaborar conmigo. En Conticinio hubo básicamente tres o cuatro personas. Al final no todas las fotos que hice quedaron en la selección, digamos. Este, pero fue gente cercana a mí que un par de ellos ya habían colaborado conmigo en el proyecto anterior, por ejemplo, bueno, que era un personaje ahí que estaba en el proyecto anterior y que como que jalé a Conticinio, que me parecía como interesante jalarlo y que está también en otro proyecto, o sea, es como un personaje que está ahí en tres proyectos por lo menos y, y, y tratar de ver si funcionaban o no para las fotos que yo tenía en la cabeza, ¿no? Eso es lo más complejo, como que tú tienes una idea en la cabeza que puede venir de la imaginación, de la vida o incluso de sueños. Hay fotos en Conticinio que son intenciones, que la intención era como reproducir sueños, ¿no? Tal cual. Y, y, y sí necesitaba como cierto tipo de personajes. Pero son amigos, casi todos son amigos. Y no solo gente que posando, sino gente como ayudándome a crear toda esta atmósfera, ¿no? Gente como que Y trabajó conmigo como asistente. una cosa es la foto que tú tienes en la cabeza y otra la que después Sí, hacen, ¿no? Porque imagino que también que habrá improvisación o habrá cosas que se te ocurran en sí, ese momento, cosas que hagan los actores, ¿no? Hay una foto sí. concretamente que me gusta un montón, una foto muy potente, que creo que tiene una historia así, ¿no? ¿Cuál? A ver si hablamos de la misma. La foto del chico que le tapa la boca a la chica. Sí.
Fíjate, esa, por ejemplo, de esa iba a hablar justo. Esa foto no estaba en mi cabeza, o sea, mi idea era, o sea, yo había tenido un sueño donde estábamos en una iglesia, cosas muy locas, ya sabes, los sueños, porque en realidad no sé de dónde venía. Yo, bueno, creo que sí sé, como que de parte del duelo y de todo esto, pero mi papá era un tipo que no era para nada religioso, entonces como que colocar a mi papá en una iglesia era un poco como que en la realidad no lo veía mucho, pero en los sueños pasó. Entonces yo había tenido un sueño de mi papá en una banca de una iglesia acariciándome la cabeza. Y, y quería reproducir esa foto, ¿sí? Quería tener esa foto. Entonces cuando estábamos haciendo esa foto, eh, estos chicos que mis modelos pues, eran muy, muy amigos y estaban en el relajo, ¿no? En la iglesia. Y pues yo estaba haciendo, disparando, ahí donde viene la improvisación. Y esa foto, o sea, en realidad, ella estaba, o sea, riéndose muchísimo y él le tapó la boca. Y de ya cállate, ¿no? O sea, ya, como que ya compórtate para la foto. Eh, y ese gesto que fue como de ya compórtate, ¿no? De ya no te rías, porque estamos en una iglesia, ¿no? O sea, ya. Fue al final el más poderoso, o sea, porque estábamos hablando de silencio y todo, ¿no? Y yo no la pensaba poner, o sea, para mí era como, pero al final fue la que dije, no, claro, es la que tiene que estar, ¿no? Por supuesto tengo la otra, la de acariciando el cabello y todo, pero fíjate, o sea, la que llevaba yo en la mente no fue tan poderosa como la que surgió ahí. Siempre lleva uno un plan, pero sí, la verdad es que sí son muy abierta a la improvisación, a lo que te vas a encontrar, porque luego resulta que es como mucho más interesante lo que te encuentras, ¿no? Y nunca me ha pasado, casi nunca, o sea, como que he hecho fotos que se han acercado a lo que tengo en la cabeza, pero así una que haya, que esté como que al 100% no, todavía no me pasa eso, ojalá algún día me Nunca, pase. nunca. No, no. Hay unas que han superado, que, por ejemplo, esta, ¿no? Que digo, no, esta está mejor de lo que yo planeaba, pero algo que sea tal cual yo imagino, no, eso todavía no. No. Digo, hay unos que han salido mejor de lo que he imaginado, que está padre, pero hay otros que no se han acercado y así, pero insisto, o sea, lo que nunca me ha pasado es que sea exactamente igual a como yo lo imagino. Eso no me ha pasado. Ojalá algún día me pase. Creo que también tiene que ver con un tema de presupuesto. Seguramente si tuviera el presupuesto, podría hacer muchas Qué cosas. tipo de sueños o de proyectos tienes tú en la cabeza? No, bueno, o sea, es muy ¿Necesitas hacer raro. efectos especiales o cosas así? Sí, sí, necesitaría eso. Hay un fotógrafo gringo que se llama Gregory Crofton, que no sé si conoces, que él tiene, o sea, trabaja como si fuera a hacer una película, tiene todo o sea, tiene mucho presupuesto, entonces tú ves su detrás de cámara y es, o sea, tiene todo un set para él, o sea, tiene todas estas grúas, todo un montaje increíble para hacer una foto, ¿no? Entonces, algún día esperemos tener como eso para hacer las fotos tal cual Seguramente después de esta entrevista, que ya te van a conocer la gente a nivel mundial, pasará eso. ¿No? claro. Ojalá, ojalá. Que así sea. Me gustaría preguntarte ahora algunos detalles de un proyecto concreto que es un poquito más como, ¿sabes? También conceptual, es alrededor de una idea, de un concepto, pero lo aborda desde un punto de vista más documental, que es el de Pelo Bueno. Y cuéntanos un poquito la idea que hay detrás del proyecto ese, que es muy, muy interesante. Pues ese también nace como otro. O sea, después de Conticinio, que empecé a trabajar muchas cosas que tenían que ver con el mar, porque además vivo cerca del mar. O sea, Veracruz, que es la ciudad donde vivo, es también puerto, es, es el puerto más viejo de México. Por aquí entró la conquista española. Entonces,
A mí todas estas ondas de los viajes, los primeros viajes transatlánticos, es una parte de la historia que a mí me interesa mucho, me gusta mucho explorar. Entonces empecé a hacer un trabajo sobre el miedo al mar. Insisto, a partir de que con Conticinio en una de las búsquedas de fotos me encontré un barco camaronero y dije, ay, yo quiero eso. O sea, como que ahí empezó todo este rollo. Y empiezo a trabajar este proyecto que se llama Interminable, que es justo sobre estos viajes, sobre Veracruz, tiene que ver sobre Veracruz y sobre estos tiempos desde el descubrimiento, desde la llegada de Cristóbal Colón a América. Y en, es sobre el miedo al mar y los viajes y tal. Entonces, cuando tú empiezas a hablar o a investigar sobre la llegada de, de los europeos, bueno, específicamente de españoles, a América, es imposible no hablar sobre la llegada de África, ¿no? De la gente que trajeron esclavizada. Entonces, a mí me interesaba como explorar esta ruta que le llamaban la carrera de Indias. Tú eres andaluz, ¿verdad? Tienes acento. De Sevilla. Ah, bueno. Entonces, ¿ves? Había esta como circuito comercial que era Cádiz, La Habana, Veracruz, Cartagena de Indias. Y yo dije, ah, yo quiero ir a todos esos lados. No fui a Cádiz, tengo que Ah, está decir. en Cádiz. Eh, no he ido, pero quiero ir. Está pendiente. Entonces, pero sí fui a La Habana, estaba en Veracruz, entonces Cartagena de Indias. Entonces llegué a Cartagena de Indias y en Cartagena, por supuesto, ya tenía gente ahí, un investigador de la Universidad de Cartagena que ya había conectado a través de mi familia, de una tía, que es también investigadora en asuntos históricos. Y me dijo, no, si vas a Cartagena tienes que contactar a Ricardo Chica. Ah, ok. Entonces llegué a Cartagena, contacté a este personaje, que es maravilloso, y me invita a, a una conferencia sobre la champeta, que es este baile, ritmo de origen africano, muy popular sobre todo en Cartagena, pero bueno, en Colombia, y también que estuvo prohibido por temas raciales, ya sabes. Y estando ahí en esa conferencia, vi a una chica con el pelo así, con el afro enorme, hermoso, ella también muy guapa, y se para a hablar sobre su experiencia, justo sobre cómo le prohibían a ella bailar champeta, porque estaba mal, o sea, porque te hacía ver más negro, ¿no? Entonces era como negar la negritud. Eso Y en entonces, Colombia. en Colombia, sí, en Cartagena. Ahora, hoy día, pasa eso. O hace un par de años pasaba, o sea, o hace 10 años pasaba. No hace 300, ¿no? Sino hace nada. No, sí, o sea, el racismo es un tema actual, ¿no? Que se sigue viviendo de maneras distintas, quizá, pero es un tema muy fuerte y que eh, se sigue padeciendo. Entonces, yo veo a esta chica y como yo ya traía también imágenes que quería hacer, dije, no, yo le quiero tomar fotos a esa chava, o sea, quiero, o sea, me llama mucho la atención, sobre todo su cabello, y me acerqué a ella y le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, me llamo, soy Dolores, soy mexicana, traigo un proyecto que ya le expliqué, y la verdad es que me gustaría mucho hacerte fotos. Y me dijo que sí. Entonces nos quedamos de ver al otro día, o 2 días después, no me acuerdo, y fuimos a una isla que está frente a Cartagena, una de estas islas que tienen uno de las fortalezas que se construyeron, que además es muy curioso porque Cartagena, Veracruz y bueno, La Habana tienen eh, como edificaciones muy similares, ¿no? O sea, porque las construyeron más o menos
como en los mismos tiempos, el mismo arquitecto, o sea, las atacaban los mismos piratas. Entonces tienen ahí su onda súper común. Entonces fuimos y en el camino, en lancha, me fue contando que ella tenía un proyecto que acababa de nacer que tenía que ver con el cabello, porque yo le dije que me encantó tu cabello y creo que funciona muy bien con lo que yo traigo en la cabeza. Y justo me platicaba que su proyecto tenía que ver con la reivindicación del cabello afro en Colombia, porque la mayoría de las personas, las mujeres, se tienen que someter a tratamientos de alisado de cabello desde que son muy chiquitas, o sea, las mamás les alisan el cabello desde que tienen 9, 10 años y es un tema justo de racismo, de decir, hay de dar la negritud, porque si algo te identifica como de ascendencia afro, pues es el cabello, ¿no? O sea, no lo podrías negar. Entonces, ella estaba como en esa onda de reivindicarlo y a mí me llamó muchísimo la atención todo lo que me contaba, porque yo también lo veía mucho en México, no al nivel de Colombia, o sea, pero sí, sí lo vi y me empecé a acordar de una vez que un compañero de trabajo, cuando yo trabajé en prensa también en algún momento, y me acuerdo que llegó una chica que pasó una chica por el pasillo, yo estaba con un amigo y este amigo me dijo, mírala, ella se le hacía el cabello para parecer menos negrita. ¿Menos? Y, o sea, menos negrita. Ah. Entonces eso, y yo le dije, sí, sí, es cierto. Pero eso, o sea, como que no se me olvidó nunca, pero no como que no había analizado, ¿no?, por qué lo hacía, por el impacto que se tenía. Digo, en México la verdad es que no se someten a esos tratamientos como en el Caribe, porque no solo pasa en Colombia, pasa en todo el Caribe, República Dominicana, o sea, en Panamá, Cuba, en todos estos lugares donde la concentración de la población afro es mucho más grande, pero bueno, pasa, ¿no? Es como una manera de negar. Entonces me empecé a entender como la importancia del cabello afro, y esta chica, su proyecto se llama Pelo Bueno, en Colombia, porque al cabello afro les suelen decir pelo malo. O sea, como, dice, pues no es malo, no tiene nada de malo, ¿no? El cabello. O pelo sucio incluso también, he escuchado que le dicen pelo sucio. Pero generalmente es pelo malo, en todo el Caribe le dicen pelo malo. Hay de hecho una película venezolana que se llama Pelo Bueno, que habla justo sobre eso, sobre un niño que quiere tener el cabello lacio, ¿no? Y bueno, empecé a trabajarlo aquí, bueno, en Colombia, empezó ahí, o sea, insisto, yo iba con otro proyecto, pero, em, pero nació ahí Pelo Bueno dentro de dentro del otro proyecto y lo empecé a trabajar acá en México. Tuve la oportunidad de ir a Brasil y por supuesto dije, pues, en Brasil lo tengo que trabajar también. Y así empecé, bueno, así se hizo Pelo Bueno. Ya se va a Y acabar el tiempo. sí, quedan 6 minutos. Pero antes de cortar, te quería preguntar sobre este proyecto en concreto, ¿no? ¿Cómo, una vez que tú tienes una idea, ¿no? Primero te viene una idea a la cabeza, ¿cómo la plasmas en fotografía? Por ejemplo, en este caso en concreto, tú decides hacer fotos de chicas con el pelo afro, ¿no? ¿Y cómo decides qué tipo de fotos hacer? Si es en color, en blanco y negro, o una vez que decides, por ejemplo, retratos, ¿no? ¿Qué tipo de retratos? He visto este proyecto y son chicas, retratos de chicas, pero bueno, son como muy diferentes, ¿no? Porque algunas miran a cámara, otras no, otras son de perfil, otras de frente, mm, algunas son como en estudio, otras en exteriores. No sé si hay algo concreto o simplemente lo que tú buscabas eran retratos y ya está. Todas son en exteriores. Parece esto. Sí, hay alguna, parece que hay alguna en estudio, ¿no? O en casa. No, no, todas son en exteriores y luz natural. Todo, todo. Este, yo buscaba, al principio buscaba gente o sea, no tenía como, quería como hombres y mujeres.
pero luego me di cuenta que como que era mucho más fuerte en mujeres, o sea, que tengo algunos retratos de hombres también, pero sí me di cuenta que no, que por ahí no iba, que tenía digamos que la presión sobre el cabello estaba mucho más fuerte en mujeres. Entonces empecé a hacerlo sobre mujeres, ¿no? O sea, como que me fui decantando solo con mujeres. Y por supuesto tenía que ser retrato y tenía que ser un retrato en donde priorizara el cabello, entonces por eso es un retrato como muy cercano, ¿no? Eh, la verdad es que experimenté, tengo diferentes tipos de retratos, así, cuerpo completo, de medio plano y etcétera, pero como que cuando iba pasando las sesiones, yo dije, no, tiene que ser, o sea, tengo que acercarme y darle como mucha prioridad al cabello, ¿no? Darle luz al cabello y donde ellas se sientan como orgullosas también de su cabello, que fue mucho de lo que encontré, que eso me parecía fascinante, como trabajar con chicas que se sintieran como muy orgullosas de su cabello. Eh, y al principio también quería hacerlo al color, pero luego me fui dando cuenta que había como lo hice en diferentes momentos y en diferentes, algunos fueron como realmente como un poco improvisados, porque me las encontraba en la calle y les pedía. O sea, no, algunos sí fueron muy planeados, pero otros no, otros eran como lo que me encuentra. O sea, si me lo encontraba en la calle era, hey, mira, soy tal, te doy mi número y todo, te puedo tomar una foto. Decían que sí, normalmente. Sí, la mayoría decía que sí. Este, entonces, pues bueno, a veces como que no me gustaba mucho cómo se veía, o sea, sí me gustan muchas fotos a color, pero ya unidas ya no me gustaba tanto y dije, bueno, pero también creo que el blanco y negro va a darle mucho potencial porque va a resaltar las texturas del cabello. O sea, creo que el blanco y negro me va a servir mucho para resaltar las texturas del cabello, además de homologar como toda la serie, ¿no? Y fue la razón por la que decidí hacerlo en blanco y negro, para eso, ¿no? En una cuestión de las texturas del pelo y de homologarlas. Podríamos decir, aconsejar a la gente, no solamente en fotografía, pasa con casi todo en la vida, yo creo, ¿no? Que no esperen, no esperen a tener todo perfecto o a todo súper claro en la cabeza, porque muchas de las veces cuando empezamos a hacer un proyecto fotográfico, por ejemplo, en este caso, va a ir cogiendo forma conforme vamos haciendo el proyecto, ¿no? Y las ideas Sí, van a quedar más claras mientras vas haciendo las fotos, ¿no? sí, yo siento que cada proyecto tiene como un proceso distinto. O sea, hay proyectos que están muy bien planeados y hay proyectos que están como más en esta cuestión, o sea, como que se llevan mejor de en la improvisación y y que a lo mejor ya como que cuando tienes un cuerpo de trabajo ya lo analizas y dices, ah, va por aquí. Un poco eso me pasó con Pelo Bueno, ¿no? O sea, yo quería hacer fotos de mujeres, de gente afro, después fue cambiando y dije, no tienen que ser solo mujeres, fue cambiando y dije, tiene que ser blanco y negro. O sea, me di cuenta en algún momento que tenía que ser blanco y negro y luego me seguí ya o sea, en la casa diciendo, es blanco y negro, porque el blanco y negro es otro lenguaje, ¿no? Eh, a mí me gustaría, antes de despedirnos, me gustaría también hablar de otro proyecto concreto. Primero preguntarte qué significa el título. La sangre es un mar inmenso. Porque es muy poético, me gusta un montón, pero bueno, ¿qué significa? Aparte de ser poético y bonito. Es que es de un poema de Nicolás Guillén, que justo se llama La sangre es un mar inmenso. O sea, que le has plagiado, ¿no? A este hombre. No, no es plagio, no, es homenaje. Vale. ¿Y qué significa? O sea, ¿de qué Es va un el proyecto? ¿Por qué cogiste ese título? porque, bueno, a partir de Pelo Bueno, yo empiezo como en esta investigación sobre lo afro, sobre la afrodescendencia, y,
y bueno, empiezo a trabajar, me invitan, a partir de Pelo Bueno me llegan como justo invitaciones de parte de, sobre todo de parte de un investigador de la universidad donde trabajo, de la Universidad de Veracruzana, para, para trabajar el tema de la afrodescendencia en Veracruz. Entonces empezamos a ir a un pueblo muy cerca de aquí que se llama Mataclara, que es parte de esta zona en donde existió Yanga. Yanga es eh, fue un personaje africano que trajeron esclavizado y que se supone era miembro de la realeza africana de Gabón y que él se convirtió en el libertador, ¿no? Es como fue un negro rebelde, digamos, y marrón, que él, parte de su trabajo dio pie a fundar el primer pueblo libre pues, de México. También dicen que de América, pero pues también se pelean ahí el título con San Basilio de Palenque en Colombia. Entonces, es verdad que en esta zona hay todavía mucho fenotipo afro. Y entonces empezamos a trabajar particularmente, perdón, en este pueblo que se llama Mataclara. Y bueno, tratando como pues, de hacer conexión con el tema afro, pues uno de los grandes, digamos, poetas que escriben sobre la negritud y sobre el orgullo negro, de ser negro, pues es Nicolás Guillén. Entonces tenía que, que tener un título y me encantó, ¿no? La sangre es un mar inmenso. Lo que pasa es que también proyectos anteriores los he nombrado a partir de frases de poesía, ¿no? Entonces, este tenía que ser Y este proyecto también. también son retratos, lo que pasa es que son muy diferentes. Este proyecto me llamó mucho la atención porque es como diferente a todo lo demás que tienen, ¿no? Son fotografías Sí, como muy de documental. Va a ser sí, una sí, edición muy diferente a lo anterior. sí, la intención es más documental, es como más, igual más antropológica la cosa, ¿no? Donde estoy, justo estamos haciendo como un trabajo con este investigador que se llama Francisco González Clavijo, que es cubano de origen. Y, y sí, quizá la intención es como mucho más antropológica de ver, como de hacer una serie, una, ¿cómo lo diría? Como de mostrar a Mataclara como pueblo afro, porque además no es que nosotros llegamos así miren, nosotros somos los que los vamos a dar a conocer, sino que también ya hay como un grupo de personas que querían trabajar con nosotros, o sea, también es parte como de un grupo de trabajo donde la gente, varias personas de Mata Clara ya están trabajando también en el tema de la reivindicación de la ancestría africana. Entonces había como una conexión en donde quizá necesitaban una fotógrafa y esa fotógrafa fui yo. O sea, no llegué yo a decir, miren, yo los voy a mostrar al mundo, sino yo llegué a colaborar con ellos y entonces era parte de un grupo, o soy parte porque todavía, digamos, hay conexión con ellos, en donde hay este interés por, por reivindicar también como la raíz africana que está en Veracruz, bueno, en México, pero que particularmente en esta zona de Veracruz, ¿no? Que es bastante fuerte, o sea, tú lo ves y dices, claro, o sea, por supuesto que hay negritud y que tiene que haber como un orgullo también de autonombrarse como afrodescendiente o afromexicano, que es algo que en México no pasa mucho. Los retratos que tienes en este proyecto son modelos también, ¿no? Quiero decir, son gente
hablas con ellos primero para hacerles las fotos, ¿no? Sí, son pobladores de ahí de Mata Clara, son gente con la que por supuesto llego, platico, echamos relajo, Mm. este, y, y ya tomamos las fotos. Algunos llegaban, ¿sabes? O sea, algunos, por ejemplo, decía alguna de las personas que son partes como de este comité, ¿no? De afrodescendientes, que decían, yo te voy a traer a alguien. Y yo estaba ahí, a lo mejor comiendo, y ya llegaban con alguien, ¿no? Mira, este señor, él se quiere, ¿verdad que se va a tomar la foto? Y yo, sí, así, sí, sí, entonces ya llevamos, hacíamos la foto. Es como parte también como de lo que te encuentras cuando estás ya en un grupo de trabajo y conectado, ¿no? Y la verdad es que es padre, porque haces amistades. Te piden, hay gente que pide dinero por este tipo de historias cuando estás en este tipo de proyectos. Me pasó solamente con unas niñas. ¿Qué le dices? ¿Qué le dijiste? Sí, les dijimos que sí. Fue Francisco el que les dio dinero. Dijo, sí, 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 ten. Y les dio dinero y ya les tomamos fotos. Pero justo esas niñas no están bueno, es que no tengo como toda, o sea, cada proyecto que está en la web tiene como 10 fotos nada más, no tengo como la edición completa, pero en la edición final no, tampoco las tengo porque como que no me gustó al final mucho su foto. Pero no, en realidad este era como el que quería, este, estaba, ¿no? Y no hubo esta onda de que pidieran dinero, pero entiendo que haya gente que pida dinero y también estoy de acuerdo en que no está mal darles, o sea, al final, pues es su imagen, ¿no? Y hay que pagar por un derecho de imagen. Y si lo piden, pues está bien. Este, pero aquí era más bien como que ellos llegaban a que tú les hicieras fotos. Entonces, no me pasó. Dolores, ¿tú utilizas cuando estás haciéndole fotos a personas? En este caso, ¿no? Cuando son amigos tuyos, imagino que es más fácil, pero cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es un tipo de fotografía más documental o antropológica. Hablas con ellos, ¿cómo haces el hacer las fotos a ellos? No la parte técnica, sino la parte de hablar, hablas con ellos, no hablas, le dices que se pongan, que posen de una manera, de otra. ¿Cómo haces para que se relajen, por ejemplo? Imagino que necesitarás porque no son modelos profesionales, entonces estarán muy rígidos, muchos, ¿no? ¿Utilizas algún tipo de Sí, técnica? pues en general platico primero con ellos. Hay gente, o sea, a veces pasa mucho en este tipo de comunidades que a lo mejor te invitan a comer o que estás en un partido de béisbol, entonces que el béisbol es muy común y entonces, no sé, yo por ejemplo, hay una foto de un señor que se llama Mario, que es un señor calvo que tiene vitiligo. Ujú. Entonces, estábamos en una reunión que nos invitaron a comer y él se quitó el sombrero y yo lo vi y dije, wow, me encanta. O sea, claro, me llamó mucho la atención, porque además es un señor súper alto, sí, súper alto. Y, y, y me le quedé viendo y dije, ¿será que quiere hacer unas fotos, no? Entonces, su esposa llega y me dice, ¿nos tomas una foto? Es que no tenemos fotos juntos. Y yo, sí, claro. Llego y, claro. Entonces el señor, le dije, ¿y le puedo tomar fotos a usted nada más? Así como platicando. Y me dijo, sí, claro. Bueno, el señor ya es mi amigo, un día me habló por teléfono, que cómo estaba, que hace mucho no iba yo a la comunidad, ya sí voy a ir. Hace poco fui y no lo encontré, pero ya dejé saludos, por favor me lo saludaran mucho. Cosas así pasan, ¿no? Que como que te vas conectando. A otros me los llevaban, te digo, y hay otros que sí, o sea, yo llego directo, le digo, mira, estoy fotógrafa, me gustaría hacerte unas fotos, pero ven para acá y empiezo a platicar con ellos de lo que sea para que cuando en el momento, y estoy también haciendo fotos, ¿no? Pero no llego directo con la cámara porque me parece que es como un arma, ¿no? Al final dispara fotos, pero dispara. Entonces no llego así de inmediato, así te puedo hacer una foto y ya con la cámara. Creo, me parece como que es bastante violento, sino que llego y platico primero y ya luego, si veo que hay posibilidades, saco la cámara y si no, pues no. O sea, porque tampoco me gusta
Ni me gusta incomodar, ni me gusta que, o sea, creo que a nadie le gusta el rechazo, entonces la insistencia va a generar rechazo y no me gusta tampoco que me, que se porten groseros, ¿no? Bueno, Dolores, no sé si yo estaría aquí hablando contigo de fotografía durante varias horas, pero aquí es hora ya de dormir hace tiempo. Yo no quiero molestarte más. Yo sé que la vida de un artista, pues tienes que hacer millones de cosas, firmar autógrafos, por ejemplo, cosas así. Y, No, tengo que limpiar. pero no sé, ¿quieres decir algo más? ¿Algún consejo que quieras darle a la gente? No sé, lo que tú quieras. Bueno, no, yo creo que siempre la recomendación es que se llenen la cabeza de muchas cosas, ¿no? Que la fotografía creo que es un oficio muy bonito, muy amable, que te permite entrar a muchos lugares que de otra manera no entrarías. Creo que eso es una de las cosas que me fascina también de la foto, ¿no? Que con el pretexto de la foto he entrado a sitios y he viajado a otros que de otra manera siendo médico o algo, pues nunca, ¿no? Este, y que también te permite como, o sea, que para llegar a eso hay que llenarse la cabeza de muchas cosas, o sea, leer, creo que la fotografía y la literatura tienen que estar muy conectadas, sea el tipo de foto que hagas, pero que te sirve, y también ver cine, escuchar música, creo que eso alimenta tu fotografía. Me parece que esa sería como la recomendación. Yo siempre le digo a la gente que viaja conmigo, que hace los viajes fotográficos conmigo, les digo una cosa porque es muy curioso, ¿no? Estoy con un grupo que son 5 o 6 personas haciendo las mismas fotos en los mismos sitios, a la misma hora, y Todo, cada uno hace fotos diferentes, ¿no? ¿Cómo claro. puede ser esa magia de la fotografía? Yo siempre les digo que nosotros no hacemos solo fotos con la cámara, sino que cada vez que apretamos el botón hacemos fotos con todas las películas que hemos visto, con todos los libros que hemos Exacto. leído, con todas las veces que hemos amado, que nos han amado, todas las veces que nos han dejado, con todas las experiencias que hemos tenido, se unen en ese momento en el que apretamos el botón de la cámara. Y por eso cada uno hace fotos diferentes aunque estén en el mismo sitio, ¿no? Creo que es un poco lo mismo que estabas tú diciendo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, la foto es vivencial, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ahí te sale todo, ¿no? Todas esas experiencias y todo lo que has consumido. O sea, ya sea, pues sí, también de comida, pero de lo que lees, de lo que experimentas, de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que ves. Sí, ya dije. Entonces, esa parte de la fotografía me parece realmente fascinante. Es magia. Dolores Medel, ha sido un placer tenerte aquí, en Fotomundos hoy. Igualmente. Eh, Cuando vaya a Vietnam, ya sé a dónde llegar si aquí en para Saigón, conocer. mira, tengo una habitación de invitados, se la digo a todo el mundo que Ah, la muchas entrevista. gracias. Aquí te Yo puedes venir. decía para viajar, Aquí tienes pero casa. gracias, gracias. En Saigón tienes casa, Gracias, En Sevilla también. muchas gracias. Acá también. Bueno, Sí, pues tengo pendiente ir a Sevilla. Me encanta. Tengo muchas ganas de conocer Sevilla. te va a encantar Sevilla, ¿eh? Te lo digo ya seguro, Seguro. 100% seguro. Sí, no, o sea, Y Cádiz también, Cádiz es una pasada de ciudad. estoy convencida que es un lugar al que tengo que ir, Sevilla, Cádiz, y ya de ahí pasarme a Marruecos para conocer. Bueno, y si te Ya quieres tengo, ir a Saigón, es diferente, pero también muy bonito. seguro también. Sí, sí, Pues nada, pasará. Dolores, muchas gracias. Gracias. Un placer hablar contigo. Después de tantos años que te conocí, conocí tus fotos, un placer hablar contigo.